Oye, ¿sabes que vamos a hablar ahora de...? Bueno, no voy a avanzar. Bueno, igual los oyentes a estas alturas de la semana o incluso del mes ya saben que se va a cumplir este fin de semana el centenario del naufragio del Titanic. Del Titanic, que fue un barco muy famoso en su época y que ha sido todavía más famoso después de su época, porque naufragó el barco, pero lo que es la leyenda y todo lo que rodea a aquella historia, lejos de naufragar, está más vivo que nunca, ¿no? Como los oyentes saben, pues lo que pasó fue que el Titanic o el Titanic se encontró con un iceberg, o sea, con un iceberg que le dañó de forma irreparable buena parte del casco. Saltaron ahí los remaches y entonces empezó a entrar el agua y no fue manera de salvar la embarcación. Un iceberg. Entonces le he dicho yo a Alberto Aparicio, y en la Brújula de la Ciencia igual deberíamos explicar este viernes algo sobre los icebergs y sobre el hielo que flota en el agua. Hola Alberto, buenas tardes. Hola Alsina, muy buenas tardes. ¿Qué nos puedes contar? Te noto con acento de Alabama esta noche. Que me lo ha contagiado Roberto. Me lo ha contagiado Roberto, que antes me ha dicho, no serás tan torpe de llamar Titanic a ese barco. Se llama Titanic porque lo hicieron ahí en Belfast y salió de Southampton. Y entonces yo pues me he quedado con la copla y digo, vamos a hablar con... Se llamaba Titanic, se llamaba Titanic. No se llamaba Titanic, pues no se llamaba Titanic. ¿Qué le vamos a hacer? Me parece muy bien. Oye, la película de Cameron lo mismo, ¿eh? Desde luego. Se dicen Titanic en 3D. No, No, en 3D. Titanic en 3D. ¿Sabes qué dices, Carlos y Alberto? Si dices iceberg, tienes que decir Titanic. Porque se habla por coherencia, ¿no? Sí. Por coherencia. Porque si dices Titanic en castellano, luego tienes que decir iceberg, que es como se pronuncia, ya que lo ha admitido la Real Academia. Claro. Esa debe de ser la razón por la que la coherencia no tiene buena fama hoy en día, porque te hace la vida complicada, ¿no? Sí, la coherencia, sobre todo en algunos ámbitos, no se estila nada. Y no hablo solo del político, sino también del nuestro. Entonces, claro, pero si decimos Titanic y iceberg, deberíamos hablar del captain, del... Es más, deberíamos decir la Titanic, porque en inglés los barcos son femeninos. Es más, vamos a hablar de naves. Vamos a hacer Esto lo aprendí yo el otro día. Bueno, entonces vamos a que nos liamos y nos despistamos. Sí. ¿Nos puedes contar algo que tú sepas sobre el hielo que tenga que ver con lo del Titanic? Hombre, pues sí. Así a primera vista, varias cosas se me ocurren. Venga. Pero una, la más interesante, la que tú has dicho hace un momento. El barco chocó contra un iceberg, o sea, que contra un enorme montón de hielo que iba a la deriva por el Atlántico, iba flotando, ¿no? Sí. Y es una cosa tan normal esta, la hemos visto tantas veces. ¿La de chocar? No, la de flotar. Que le damos poca importancia, pero en realidad es una cosa muy curiosa. El hielo flota en agua. Sí, flotar flota, eso lo... Pero estás sugiriendo que igual debería extrañarnos, debería parecernos raro que el hielo flote en el agua. ¿No te parece raro? Hombre, pues ahora que lo dices, nunca lo había pensado. Pues mira, te voy a intentar argumentar por qué debería parecerte raro. Ah, qué bien. A ver, piensa por qué flotan las cosas. Sí. Lo que tenemos es el principio de Arquímedes, ¿vale? Que lo estudiamos en el instituto o en el colegio, pero como muchos no nos acordaremos muy bien, lo voy a recordar. El principio de Arquímedes nos dice que cuando metemos algo en agua, ese objeto se ve empujado hacia arriba con una fuerza que es equivalente al peso de un volumen igual de agua. O sea que si tú metes una cosa de mucho volumen, el empuje va a ser muy grande. Si metes una cosa de poco volumen, el empuje va a ser pequeño. Sí. Luego, por otro lado, tenemos el peso del objeto, ¿de acuerdo? En este caso, el trozo de hielo, que tira hacia abajo para hundirlo. Entonces, toda la cuestión está en la lucha entre estas dos fuerzas, el peso hacia abajo y el empuje hacia arriba, ¿de acuerdo? Sí. Y lo que nos dice el principio de Arquímedes es que para saber si algo flota o no, no importa ni la forma, ni la composición, ni nada de eso. Lo único que importa es su densidad. Porque si el objeto pesa más que un volumen igual de agua, o sea, si es más denso que el agua, ganará el peso y entonces se hundirá. Abajo. Si es menos denso, ganará el empuje y flotará. ¿Bien? Sí. ¿Hasta aquí claro? Sí, vamos, clarísimo, pero... Bien. Pero sigo sin ver por qué te parece tan extraordinario que el hielo flote en el océano. Vale. Vamos a continuar. Bueno, la cosa es lo siguiente. Que algo sea más o menos denso depende de dos cosas. De cuánto pesen sus átomos, por un lado, los átomos pueden ser más o menos pesados, y de cómo de separados estén en ese objeto. El plomo, por ejemplo, tiene átomos muy pesados, y como no están demasiado separados, están separados a una distancia normal, es muy denso. La madera, que está hecha de átomos ligeros, y además está llena de vasos y de cavidades que se llenan de aire, es poco densa, y de hecho flota. Vale, ahora vamos al hielo. ¿El hielo de qué está hecho? De agua. El hielo está hecho de agua, es agua sólida.
Sí. O sea que si flota en el agua, si es menos denso que el agua, es porque las moléculas de agua que hay en el hielo están más separadas que cuando son líquidas. Sí. Pero entonces, ¿por qué es sólido? Quiero decir, un sólido es compacto, uno esperaría que las moléculas estuvieran más cerca. Ajá. Además, está más frío que el agua. Y recuerda que más frío significa que las moléculas se mueven menos. Y si se mueven menos, lo normal es que puedan estar más cerca unas de las otras porque no se pegan golpes, ¿no? Sí. Sin embargo, en el agua esto no pasa. El agua es especial. Cuando tú bajas la temperatura, resulta que el hielo es menos denso que el agua, en lugar de ser más denso. Las moléculas están más lejos. Anda. Ahora ya veo por dónde vas. ¿Vale? O sea, lo que nos vas a explicar es por qué le pasa esto tan raro al agua. Eso es. Esta cosa, que se llama dilatación anómala del agua, ¿vale?, es un fenómeno muy especial y además con consecuencias muy interesantes. Sucede de la siguiente manera. La razón es que el agua tiene unas moléculas con una forma muy extraña, muy puñetera, ¿no?, que les hace pasar de la fase líquida a la sólida de una manera muy particular. El agua es H2O, como sabemos, son 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Y la forma de la molécula es como forma de cabeza de Mickey Mouse, ¿no? El oxígeno es un átomo muy gordo, que es como la cabeza, y luego tiene 2 orejones, que son los átomos de hidrógeno, ¿de acuerdo?, que son más pequeñitos. Pues ahora, imagínate lo que pasa con el agua líquida. Lo que tienes es un montón de cabezas de Mickey Mouse que están resbalando unas sobre otras y moviéndose en todas direcciones. ¿Qué pasa cuando tú enfrías este agregado de cabezas de Mickey Mouse, de moléculas de agua? Que las moléculas pierden velocidad y a medida que van perdiendo velocidad, de repente van queriendo ordenarse, van queriendo ponerse en una disposición. Los orejones, los hidrógenos, que tienen una pequeña carga positiva, se orientan como mirando hacia las cabezas, hacia los oxígenos, porque los oxígenos tienen una pequeña carga negativa. Y para hacer esto necesitan apartar a algunos de los vecinos que tenían ahí cerca y que les están molestando para conseguir ese orden. En definitiva, lo que sucede es que la fase líquida, que era un pequeño caos, les venía muy bien porque, como no habían de estar ordenadas, cabían más moléculas en menos espacio. Al ordenarse para formar el hielo, necesitan más sitio, o de lo contrario no caben. Y el resultado es que el hielo es un 9% menos denso que el agua, ocupa un 9% más de espacio. Y por eso se dice que de los icebergs solo vemos el 10%, porque lo que vemos es el volumen que ha ganado el hielo al hacerse sólido. Esta es toda la explicación. Esto se llama dilatación anómala del agua y es lo que hace que el hielo flote. Y esto no le pasa a las sustancias habitualmente. O sea, normalmente los sólidos son más... Por eso se llama anómala, ¿no? Por eso se dice anómala, porque es como una anomalía. Eso es. ¿Y entonces esto pasa con más sustancias o esto solo pasa con el agua? Esto pasa con alguna otra sustancia. Lo que pasa es que son sustancias muy raras y que no se encuentran en la naturaleza, como por ejemplo el silicio puro o el galio puro. También sucederá con alguna molécula, de eso no he conseguido encontrar referencias, pero los elementos con los que sucede no son elementos demasiado abundantes y desde luego no son ni la mitad de importantes que el agua. Es decir, para que veas las consecuencias que esto tiene, aparte de que flotan icebergs y que hunden barcos, imagínate qué pasaría si el agua no fuese este tipo de sustancia. Imagínate que cada invierno, cuando un lago se congela, el hielo cayese al fondo porque es más denso que el agua. Todos los animales, los peces que hubiera ahí, morirían. Al ser el agua tan rara, lo que sucede es todo lo contrario. El hielo de la superficie se queda como una costra y protege al agua de debajo del frío, que a pesar de estar más caliente, pesa más y por lo tanto es más densa y cae al fondo. Y así puede seguir habiendo vida en el fondo. Esta es una de las razones por las que creemos que si encontramos vida en algún otro planeta tendrá que estar asociada al agua, porque el agua tiene estas características tan especiales y que la hacen muy adecuada para digamos, proteger a la vida, ¿no? Eso es. Aunque luego pues, se produzcan episodios como el del Titanic, pues que alguien puede pensar, pues esto es lo contrario, ahí el agua congelada es lo que ha hecho que la gente pierda la vida. Bueno, pero ya intervinieron otras razones. Exacto, que no llevaban prismáticos. Desconectar las radios, ese tipo de cosas. No llevaban prismáticos los vigías, ese tipo de situaciones. Ir a toda velocidad sabiendo que hay hielo. Papel en los avisos de que hay hielo emitidos por otros barcos. Bueno, eso que ya conocemos sobradamente. Muy interesante la lección de este viernes. Me alegro que te haya gustado. Y eso que no la has hecho en inglés, que es como realmente hubiera sido de provecho para toda nuestra audiencia. Desde luego, completamente. Alberto, que tengas un feliz fin de semana, cuídate. Un abrazo, Carlos. Adiós, un abrazo. Hasta luego.